Hola, vengo a hablaros hoy del factor de recorte. Quizás es de los temas que más controversia causan entre los aficionados a la fotografía. Como todo el mundo sabe, las cámaras tienen diferentes tamaños de sensor y en función del tamaño del sensor, pues tienen un factor de recorte. Ese factor de recorte pues es un número, es una cantidad, una cifra por el que hay que multiplicar o dividir las focales para hacerlas equivalentes entre los distintos tipos de cámaras en función del tamaño del sensor. Yo siempre pongo el ejemplo de tener una cámara full frame con un factor de recorte de 1 y poner un objetivo de 50 milímetros. Si ese objetivo lo coloco ahora en una cámara micro 4 tercios que tiene un factor de recorte de 2, pues ópticamente, focalmente, me va a capturar una foto equivalente a un 100 milímetros. 50 por 2, 100. Es decir, que yo con mi full frame debería de colocar un objetivo ahora de 100 milímetros para conseguir el mismo encuadre, ¿vale? El factor de recorte afecta, como estamos viendo, a las focales. Pero ojo, no afecta a poco más, no va a afectar a la profundidad de campo, al famoso bokeh. Eso en principio no va a ser equivalente, no va a cambiar de una a otra. Voy a intentar explicar de una forma sencilla, agradable, no va a ser corto, no va a ser corto, y voy a traeros al final una prueba que he hecho con 4 cámaras diferentes, con factores de recorte diferentes y con tamaños de megapíxeles también, unos iguales y otros diferentes. Pero para que veáis y entendáis perfectamente el tema este, para dejarlo de una vez por todas zanjado. También es verdad que voy a intentar no hablar de marca, porque después las comparaciones son odiosas. Y quiero dejar claro que no es mejor una ni otra, que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y lo importante es conocerlo y obrar en consecuencia. Por eso no quiero entrar en debates de esto es mejor, esto es peor, no sé qué, esto tiene más ruido, esto pesa un montón, porque eso son consideraciones que son, digamos, efectos colaterales del factor de recorte. Lo importante es que entendáis bien lo que es el factor de recorte, cómo afectan a nuestra fotografía, qué ventajas y qué inconvenientes tienen, y nada, y como he dicho antes, pues tomar las consideraciones que estiméis oportunas. En fin, espero que este vídeo os guste y como siempre, pues nada, apuntaros, suscribiros al canal, darle a la campanita y todo el tema este. Venga chicos, hasta ahora. Bueno, si os fijáis, el tema del factor de recorte de las cosas que más controversia causan en el mundo de la fotografía. Quizás muchos lo entienden ya perfectamente y lo tienen claro, pero otras personas, otros compañeros y otras compañeras no lo tienen tan claro. Mira, el tema es el siguiente. Nosotros sabemos ya que no todas las cámaras tienen un sensor igual de grande. Y lo hay con sensores más grandes, sensores más pequeños y demás. En principio se conoce como sensor full frame, este está aquí, pues al que tiene el tamaño equivalente o el mismo tamaño que tenía un antiguo negativo de película, ¿vale? Que es 36 por 24. A medida de que vamos reduciendo el tamaño, pues vas recibiendo algunos nombres, y esos nombres que van recibiendo pues depende del fabricante y demás, ¿vale? Fijaros que los tamaños pues van variando muchísimo. Nosotros los más conocidos y los más habituales, pues aparte del APS-H o la APS-C, pues tenemos también el micro 4 tercios, ¿vale? Después tenemos sensores de 1 pulgada, incluso más pequeñitos que tienen los móviles. Esto es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Después veremos qué correlación hay y qué es eso del factor de recorte. Ahora simplemente nos interesa que sepáis que hay diferentes sensores de diferentes tamaños, que cada marca y su fabricante pues tienen uno, tienen otro o tienen cámaras de todo tipo de tamaño de sensor, ¿vale? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta respecto a lo que es el factor de recorte
Pues es la proporción. Fijaros, estos son sensores de cámaras de vídeo. Fijaros que aquí hay muchas que son 4K, pero no tienen la misma forma. Por ejemplo, entre este 4K y este 4K no tiene la misma forma. El tamaño podría ser el mismo, pero no la forma. La resolución en este caso es 4K, pero no es la misma. Porque no todos los sensores tienen la misma proporción. ¿Vale? Yo aquí he comparado las proporciones más habituales. Por ejemplo, el formato cuadrado suele tener cámaras de gran formato. Tienen, por ejemplo, las Hasselblad tienen formato cuadrado de 1 por 1. Eso significa que uno de ancho, uno de largo es igual. Después tenemos los sensores 4 tercios, que son aquellos que tienen un tamaño, una proporción que es similar a los antiguos televisores cuadrados que teníamos en los años 90, 80 y anteriores. Es decir, que por 3 veces el alto tengo 4 veces el largo. Después tengo el 3.2 y 16.9, que es el más famoso del tema del vídeo. Pero ojo, no del cine. Del cine he visto en la anterior diapositiva como que había muchísimo. He representado aquí un rectángulo de la proporción áurea, ¿vale? Que es muy parecido al formato 3.2 de fotografía. Pero está a medio camino entre el formato 3.2 de fotografía y el formato de cine, de vídeo, perdón. Está más alejado del 1.1 y del 4.3, pero bueno, ya eso se podrá. Las reglas de composición muchas veces están para saltárselas. No, ahora mismo tampoco vamos a perder tiempo en esto. Después tenemos que tener en cuenta también lo que son los megapíxeles. Es decir, nuestro sensor, que está aquí, una fotografía de un sensor real desmontado, está completamente lleno de fotocaptores. Estos fotocaptores o fotodiodos, pues son los responsables de conseguir captar la luz. Evidentemente, en un sensor grande, los fotocaptores en principio van a ser igual de grandes si tenemos los mismos megapíxeles. Bueno, vamos a intentar explicarlo bien. Yo tengo dos cámaras de 20 megapíxeles, ¿vale? Yo tengo dos cámaras de 20 megapíxeles. Si tengo un sensor full frame y tengo un sensor micro 4 tercios, evidentemente, como el número de captores es el mismo, en el full frame esos captores serán mayores que en el micro 4 tercios, que serán por tanto más pequeñitos. No tiene más remedio, es cuestión de espacio y de física. ¿Vale? No estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente que unos son más grandes y otros son más pequeños. Simplemente eso es lo que estamos comentando. Pero que sepáis que los megapíxeles son después cómo se nos va a ver la foto en nuestras pantallas, porque cada megapíxel o cada píxel de cada fotocaptor se va a representar en un píxel de nuestra pantalla. Más o menos para que os hagáis una idea. ¿Vale? Ya después lo veremos más adecuadamente en el Photoshop o algunas fotos de muestra. Mira, otra cuestión importante a tener con el tema para el factor de recorte es el tema de la profundidad de campo. Mirad, yo no sé hasta qué punto domináis el tema de la profundidad de campo, pero si yo tengo un paisaje como el que vi en la figura, si tengo ahí un pozo, el bosque y las montañas y ahí está un poco desenfocado, hay unas plantitas, una flor, pues la profundidad de campo es la porción de fotografía que está dentro de foco, es decir, desde aquí hasta aquí está en foco. Eso es la profundidad de campo. Esta profundidad de campo, este ancho en metros que está aquí, podrá ser mayor o menor. Pero en principio tendremos una zona que está enfocada, una zona cerca a nosotros que está desenfocada y una zona posterior a la zona de foco que también está desenfocada. ¿Vale? Esto es importante saberlo. Yo puedo modificar la profundidad de campo en función de donde yo enfoque. Es decir, no es lo mismo enfocar a un punto lejano, como aquí, por ejemplo, estoy enfocando en el infinito y tengo casi todo el paisaje en foco. ¿Vale? La profundidad de campo aquí es mucho más ancha. Pero yo también puedo recurrir a la técnica de enfocar hiperfocal, que es un punto donde yo consigo la mayor cantidad de plano que esté en foco. ¿Vale? Esto, la profundidad de campo, va a variar por tres factores. El primer factor, lo hemos visto ya, que es la distancia donde enfoco. Distancia de enfoque. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la apertura F. La apertura F.
cuanto mayor sea la apertura, es decir, el número F más pequeñito, menor profundidad de campo voy a tener. Y después, y esto es lo que nos viene al pelo para el tema del factor de recorte, es que depende de la distancia focal. ¿Vale? La distancia focal es el tercer factor clave para determinar la profundidad de campo. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque el tema del recorte incide especialmente en la distancia focal. Por eso quiero que tengáis claro este tipo de consideraciones, ¿vale? Y después, por último, pues tenemos que tener en cuenta el tema del ruido. ¿Vale? El ruido, ya sabéis que son estas manchas de color, estas aberraciones que nos salen en la fotografía, estos puntitos que se deben a muchísimas cuestiones. Ojo, no penséis que el ruido solo se produce por el tema de que hacemos fotos oscuras y subimos la ISO, ¿no? Hay muchísimos factores que influyen en el ruido. Por ejemplo, simplemente la electrónica de nuestra cámara. Hay electrónicas más depuradas y electrónicas menos depuradas y hay un ruido electrónico que produce una serie de interferencias que produce ruido. El calentamiento del sensor no es lo mismo disparar a ISO 100 durante una foto de un segundo que ISO 100 una foto de una hora. Es que evidentemente el sensor se va a calentar y va a producir muchísimo más ruido. En los procesadores que lleva una cámara, todo va a afectar. No es lo mismo que una cámara tenga un buen procesador, que la foto me la procese perfectamente y me elimine el ruido, a otra cámara que no tenga ese buen procesado y no vamos a poder eliminar. Es decir, que no depende solo y exclusivamente de los fotocastores. Es que si tiene el fotocastor muy pequeño va a tener mucho ruido. Bueno, quizás no. Quizás tiene un procesador tan bueno y tiene una electrónica tan buena que compensa. O sea que hay que tener en cuenta todo este tipo de consideraciones. Vamos a meternos ya de lleno en el tema del recorte. Ya hemos analizado estas consideraciones previas porque hay que tenerlo en cuenta en nuestra fotografía. Fijaros, yo voy a hacer una foto de paisaje con un objetivo. Este objetivo es un Iris 45 milímetros y quiero hacer una fotografía pues, de este árbol, de este bosque, ¿vale? Voy a utilizar una cámara con sensor completo, full frame, y voy a colocarme de tal forma de que pueda incluir todo el árbol desde arriba hacia abajo, desde arriba hasta abajo, ¿vale? Como comentaba antes, la distancia focal tenéis que tener en cuenta que es la distancia en milímetros que existe desde el plano del sensor, es decir, desde el plano del sensor, hasta el centro óptico del objetivo. ¿Qué es el centro óptico del objetivo? Pues justo el punto central donde se produce la inversión de la imagen, ¿vale? Es decir, si nosotros hacemos esta captura, pues el plano de la imagen, hay un momento, un punto exacto donde se produce la inversión, donde se cruzan los haces de luz, y ese es el centro óptico. Entonces, mi distancia focal es la distancia en milímetros que existe desde este punto hasta el plano del sensor, 45 milímetros, ¿vale? Si nosotros pues hacemos la foto, pues evidentemente la imagen quedará invertida, pero ya nuestro procesador, que es muy listo, lo colocará derecho en nuestra imagen, ¿vale? Entonces nos hemos colocado la distancia correspondiente para que ocurra y esté todo el árbol prácticamente entero dentro de nuestro encuadre, de nuestra foto, ¿vale? Sin embargo, si yo utilizo un sensor de 45, o sea, perdón, de recorte, vamos a suponer que estoy utilizando un micro 4 tercios, es decir, voy a tener, ya lo haremos después, un recorte de 2x, de por 2, pues va a ocurrir que la distancia de focal es exactamente la misma. Es decir, no va a cambiar. Estoy utilizando el mismo objetivo, el mismo objetivo con la cámara full frame que el mismo objetivo con la cámara de micro 4 tercios. Entonces, físicamente sigue existiendo la misma distancia, ¿vale? No nos equivoquemos, la distancia focal física óptica es exactamente la misma. Lo que ocurre es que cuando yo voy a capturar la imagen, la porción de árbol que yo voy a coger es menor. ¿Por qué? Pues por física, si los haces de luz
tienen que converger en el sensor y el centro óptico está en el mismo sitio, pues evidentemente yo no voy a capturar la misma cantidad de imagen. Voy a capturar una imagen considerablemente más pequeña, ¿vale? Voy a tener menos espacio, cubierto con mi sensor, ¿vale? Sería equivalente aproximadamente a duplicar o a dividir la distancia focal. Es decir, para yo tener la misma cantidad de imagen en el sensor micro 4 tercios, debo de utilizar un objetivo que tenga realmente la mitad de la distancia focal. ¿Vale? Por eso del factor de recorte, que es por 2 o entre 2. El factor de recorte es el número que hay que multiplicar o dividir a mi distancia focal para que sea visualmente igual. Pero ojo, eso, que sea visualmente, porque físicamente, ópticamente, la distancia focal es la misma. Y la misma profundidad de campo vamos a tener con un objetivo de 45 milímetros en un sensor micro 4 tercios que en un sensor full frame. No nos equivoquemos. Aunque esto parezca que está hecho con un tele porque está más cerca, pero ópticamente no. Ópticamente está hecho con el mismo objetivo. Por tanto, las profundidades de campo van a ser exactamente las mismas, tanto en el full frame como en el micro 4 tercios, siempre y cuando usemos la misma óptica, la misma longitud focal, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer yo si quiero conseguir meter todo este árbol en mi sensor en mi sensor de micro 4 tercios? Pues evidentemente tengo que utilizar un objetivo con una distancia focal reducida a la mitad, porque el factor de multiplicación es 2. Entonces yo he cambiado, ahora me he ido a un objetivo que no existe, pero vamos, sería el Iris 22, el Iris 22 ya lo sacarán, pues sería pues la mitad del 45, ¿vale? Ahora yo tengo mi full frame a 22 milímetros de la focal, ¿vale? Y tengo mi micro 4 tercios exactamente igual a 22 milímetros de la focal. O sea, no va a cambiar, va a estar los dos a 22 milímetros de la focal. Ahora, evidentemente, el centro óptico cambia, los haces de luz convergen en el centro óptico y me permiten colocar todo el encuadre del árbol en mi micro 4 tercios. Es decir, he tenido que reducir a la mitad, dividir por 2 la focal para conseguir el mismo efecto. En un full frame tenía 45 milímetros, metía todo el árbol. En un micro 4 tercios necesito un 22 milímetros para meter todo el árbol, ¿vale? Esto tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero la física es la física y no hay tutía. O sea, no es cuestión de mejor o peor, es cuestión de lo que es, ¿vale? ¿Qué sigue ocurriendo? Pues lo que sigue ocurriendo es que si yo en mi paisaje es un paisaje nocturno con estrellas y demás, pues evidentemente la estrella aquí no queda recogida en el sensor micro 4 tercios, ¿vale? ¿Por qué? Pues que los haces de luz tienen un recorte y no consigo sacarlo. Sin embargo, en el full frame, si os fijáis, sí aparece, ¿vale? Porque yo he hecho los haces de luz coincidir en el centro óptico y fijaros que consigo un gran angular, o sea, bastante angular. Y no solo coloco todo mi árbol y parte del terreno delante de mi encuadre, sino que soy capaz de colocar el cielo estrellado, ¿vale? Entonces yo consigo con una cámara full frame a igualdad de focales pues meter muchísimo más espacio, muchísimo más paisaje en nuestra fotografía. Entonces podríamos decir que nuestro factor de recorte nos ayuda para ciertas cosas, pero nos perjudica para otras. En este caso, para un paisaje, el factor de recorte por 2, evidentemente, pues nos va a perjudicar, ¿vale? Ojo, la profundidad de campo, insisto, es la misma con este objetivo 22 milímetros en el full frame que en el micro 4 tercios, aunque tenga muchísimo más paisaje en la fotografía. O sea que eso hay que tenerlo claramente en cuenta.
Entonces, en resumen, podríamos decir que quizá para fotografías de paisaje es un hándicap tener factor de recorte. Pero yo no digo un hándicap, bueno, un hándicap es una cuestión física, ¿vale? Pero claro, después viene el otro punto de vista, ¿no? Entonces, fijaros que yo ahora quiero irme a hacer fotos de naturaleza y tengo un mega objetivo de 400 milímetros de focal y tengo mi sensor full frame, ¿vale? Tengo quiero hacer fotos de fauna. Tengo ahí mi cervatillo ahí saltando, estoy ahí en plena berrea, entonces no es un cervatillo, sino un ciervo. Pero bueno, estamos ahí en plena berrea, tengo mi objetivo de 400 milímetros y pues voy a hacer mi foto, ¿vale? Yo hago mis fotos, evidentemente con el full frame, los haces de luz se cruzan en el centro óptico y hago un plano general del ciervo. Con 400 milímetros solo consigo un plano general. Quizás si aquí hubiera un bosque, pues yo meto los árboles del bosque y si aquí hay piedras, pues pongo las piedras y demás. Pero ojo, me queda una foto bastante general. Estoy a una cierta distancia porque el ciervo, si no, tal como me vea o mi abuela, va a salir corriendo. Yo realmente lo que quiero es un primer plano del ciervo. Yo quiero conseguir una foto de casi un retrato del ciervo. No quiero meter árboles, no quiero meter piedra. Lo que quiero es centrarme. Entonces, con un 400 milímetros, pues no voy a poder. Me voy a quedar corto. Sin embargo, si en vez de usar mi cámara full frame, utilizo mi cámara micro 4 tercios, pues la cosa cambia. Porque los haces de luz convergen en el mismo centro óptico pero el encuadre es muchísimo más cerrado y tengo la misma proyección, pero ojo, centrado en mi fotograma tengo lo que yo quería, que es un retrato del ciervo, lo que es un primer plano del enfoque al ojo, y consigo que con el 400 milímetros, pues como si fuera realmente el equivalente a un 800. He multiplicado por 2 la focal. Ese factor de recorte ahora pues me ayuda. ¿Por qué? Porque con el 400 apenas me acerco al ciervo, con un 800 pues consigo acercarme bastante. ¿Vale? Y además tengo una ventaja, que ese objetivo de 400 milímetros en un micro 4 tercios es muchísimo más pequeño que un objetivo de 800 milímetros en una cámara full frame. Entonces, si tengo que hacer 5 kilómetros como mínimo de sendero para hacerle fotos a este ciervo, bueno, es lo mismo que he cargado con 2 kilos de equipo que he cargado con 16 kilos de equipo. Y eso se nota una barbaridad. En este caso, ¿qué es el hándicap? No, pues aquí no es un hándicap, aquí al contrario, aquí me está ayudando el factor de recorte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener factor de recorte o no tener factor de recorte? Pues la verdad que ni es mejor ni es peor. Habrá veces que te venga bien, habrá veces que te venga mal. No es cuestión de historias raras, no es cuestión de un complot, como dicen algunos que hay. No. Podemos hacer todo tipo de fotografías como queramos y cada uno tiene que ser consciente de su equipo, de conocerlo y de utilizarlo en consecuencia. Yo al principio, hace mucho tiempo, decía, bueno, pues si yo cojo mi fotograma de full frame, que está aquí, y los recorto y cojo solo la zona, pues ya tengo lo mismo. Hombre, tengo lo mismo, pero no es lo mismo. Porque yo aquí en esta, si las dos cámaras tienen 20 megapíxeles, por ejemplo, en este recorte no voy a tener 20 megapíxeles. Voy a tener bastantes menos. Y si después tengo que hacer una ampliación o tengo que hacer ver el detalle y demás, pues no es lo mismo. No va a ser la misma definición de una imagen de 20 megapíxeles, que sería la de aquí de la zona central de micro 4 tercios, que el recorte que le he hecho yo a una foto de 20 que se me queda lo mismo en 12. No va a tener la misma nitidez ni va a tener evidentemente la misma resolución y no voy a poder hacer la misma ampliación. ¿Vale? Alguien podrá decir, bueno, pero es que los fotocastores aquí van a ser más grandes, va a tener menos ruido. Bueno, insisto, el tema del ruido es relativo a muchos otros factores, no solo depende del tamaño del sensor, ¿vale? Ni de los fotocastores. Entonces, a igualdad de megapíxeles en la cámara,
pues tendremos que pensar qué nos va a interesar más. Si yo soy fotógrafo, por ejemplo, de naturaleza, pues yo creo que es más conveniente una cámara que pues, tener un factor de corte importante, de 2, por ejemplo, y con un 400 milímetros me ayude me haga un 800 de forma automática. Pero si voy a hacer, por ejemplo, fotografía nocturna de amplio rango de campo, es decir, que voy a meter mi Vía Láctea, voy a meter la Torre del Oro y voy a meter la playa, pues evidentemente me interesa quizá una cámara full frame y unos grandes angulares que va a ser más sencillo encontrarlo que con las cámaras con recorte. Ya es cuestión también de valorar el tamaño y el peso de las cámaras y demás. Pero bueno, ya eso no es, eso es otra cuestión. Yo he usado algunas cámaras de factor de corte 2 de micro 4 tercios que son iguales de grandes, iguales de pesadas que otras cámaras que son full frame. Y las ópticas también son un poco más pequeñas, pero bueno, tampoco no es una panacea. Sí es verdad que hay algunas ópticas, como las Pancaque de Olympus, que son una gozada, que son nada y menos, son súper pequeñitos, pero un objetivo pata negra bueno, no quiero hablar de marca, un objetivo pata negra de micro 4 tercios y un objetivo pata negra de full frame son objetivos pesados, por lo menos en el rango normal. Ahora, si nos vamos evidentemente a comparar un 600 milímetros de full frame con un 300 de micro 4 tercios, pues la diferencia es importante. Y eso pues hay que valorarlo. En fin, vamos ahora a irnos a Photoshop, que os traigo una demostración con 4 cámaras con diferentes factores de recorte, haciendo fotos al mismo paisaje con la misma focal para que veáis la diferencia, ¿vale? Insisto que si el objetivo es igual, las cualidades ópticas de la profundidad de campo y demás no va a cambiar, van a ser las mismas. O sea que eso lo tenéis que tener en cuenta. No por ser un 400 milímetros montado en una micro 4 tercios, se me vaya a 800 y voy a tener los misma profundidad de campo que con un objetivo de 800 milímetros full frame. No. La de 400 milímetros va a generar la misma profundidad de campo en una full frame que en una micro 4 tercios. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, pues nada, nos vamos a Photoshop y continuamos con nuestra demostración, nuestras explicaciones. Bueno, ahora vamos a intentar ver el tema del recorte con 4 fotografías. Estas 4 fotografías han sido tomadas con 4 cámaras diferentes y con el mismo objetivo. Un objetivo manual, un objetivo de 50 milímetros y de enfoque además totalmente manual, como he dicho antes. Hay algunas fotos que la verdad que no me han quedado muy bien porque las hice un poco así de prisa y corriendo, pero bueno, más o menos la idea es la importante es el tema del recorte, no es la calidad ahora mismo de la fotografía. Además, fijaros que no es tan muy nítida porque es un objetivo antiguo, he buscado un objetivo así que fuera antiguo para todas y que no tenga ningún tipo de ventaja ninguna cámara ni otra. He tenido que utilizar en todas las cámaras adaptadores, con lo cual todas se ven perjudicadas por el tema de usar un adaptador. Y bueno, incluso para alguna cámara tiene que utilizar hasta 2 adaptadores. Las fotos están tomadas a pulso. He intentado centrar, como se ve aquí, la farola, el pico de la bombilla de la farola en el centro de la imagen. ¿Vale? Más o menos lo he conseguido en todo. Si os fijáis, todas las fotografías, estas 3 de aquí, de esta banda que estoy señalando, pues todas tienen 20 megapíxeles, menos esta de aquí abajo que tiene 42. El tema es el siguiente. Si os fijáis, he hecho tengo 2 cámaras full frame, que son estas de las esquinas de arriba y la esquina de abajo, esquina superior izquierda y esquina inferior derecha, y la de 1,6 de recorte y 2 de recorte, ¿vale? Fijaros, si os dais cuenta, las tomas de full frame, lo que se ve en cada toma es muy parecido, si no es prácticamente lo mismo, ¿vale? Una me ha quedado un poco más girada que otra, pero bueno, esto es más bien defecto del fotógrafo que de la cámara o de la óptica. Pero para que veáis que el encuadre que tengo en
en las dos cámaras es muy similar. Uno quizá mide un poco más arriba, otro mide un poco más hacia abajo, más o menos cambia. Pero fijaros la diferencia con la cámara de recorte de 1,6. Fijaros que ya es como si hubiera hecho un zoom al objetivo. Pero claro, el objetivo es un objetivo fijo de 50 metros. Esto es simplemente debido a que el sensor solo recoge la parte central de la imagen, del encuadre. Si nos vemos a la imagen de recorte por 2, veis que todavía el zoom es como todavía más importante. Fijaros que prácticamente ya me centro solo en lo que son las ventanas, las farolas y es muchísimo más cerrado. Es que sería casi hacerlo con un 100 milímetros, o sea, paso de una focal intermedia a un zoom ya, o sea, a un zoom, a un tele ya de 100 milímetros. Fijaros qué diferencia. Si yo intento más o menos aquí en esta foto de 20 megapíxeles encuadrar lo mismo que encuadro aquí en esta de 20, fijaros, voy a hacerlo aproximado. Me vendría por aquí aproximadamente. Aquí estaría por el cartel del arcoíris y media máquina de aire acondicionado. Por arriba, quizás más complicado hacerlo, pero vamos a intentar ver esta zona de las nubes. La identifico aquí, pues un poco más hacia abajo, un poquito más hacia arriba de esa zona. Aquí. Y por abajo, pues fijaros que tengo aquí esto que no sé qué es entre las persianas de aquí, que aquí aparece pues como un mueble de terraza o algo. Una cosa así parecida. ¿Vale? Fijaros más o menos, este es el encuadre. Fijaros que qué cantidad de imagen desperdicio de la foto de full frame. Solo me centro en la parte central. ¿Vale? Más o menos, si os dais cuenta, a las dos tienen el mismo nivel de zoom, un 14% y un 14%. Si yo a la de full frame la multiplico por 20, lo multiplico por 2, es decir, pongo 28, prácticamente el zoom digital que voy a hacerle a la imagen va a equivaler aproximadamente al recorte que estoy viendo en la foto del sensor recortado. ¿Vale? Es muy aproximado, sobre todo por arriba y por abajo. Tenéis que tener en cuenta que esta de 20 megapíxeles, la proporción del sensor no es 2:3, sino es 3:4 y eso afecta también. Pero para que veáis más o menos aproximadamente que concuerda, ¿no? Si tú amplías el zoom por 2, pues tenemos más o menos el mismo encuadre. Vamos a dejarlo como estaba en 14%. ¿Vale? Es decir, yo podría coger mi imagen y recortarla, ¿no? Y hacer un recorte de tal forma que me quedara solo con la proporción de imagen que tiene de recorte por 2, ¿vale? Una cosa así. A ver si puedo. Ahí. ¿Vale? Y yo puedo recortar. Y podríamos decir, bueno, pues ya tengo la misma fotografía, ya tengo la misma fotografía hecha con una cámara de full frame con una de sin recorte, ¿vale? Pero bueno, aquí ten en cuenta que ya esta foto nueva de la full frame ya no tiene 20 megapíxeles, ya que hemos reducido el número de megapíxeles. Aquí ya lo mismo nos hemos ido a 10 megapíxeles. Hemos perdido bastante, o 10 o lo que sean. Pero fijaros toda la cantidad de fotos que hemos tenido que cortar. Hemos cortado una barbaridad de fotos, ¿vale? Toda esta zona la perdemos. Entonces, no podemos decir, bueno, pues la recorto y punto. Bueno, la recorto y punto hasta cierto punto, ¿vale? Pero claro, ya no tenemos un sensor de 20 megapíxeles, tenemos un sensor pues de lo que me haya quedado. Si lo hacemos con esta de 1,6, igual, no hay que darle más vueltas. O sea, yo aquí más o menos el encuadre sería por aquí, sería más o menos por las ventanas, aquí a esta zona de ventanas. Por el cielo pues estaría, calculo aproximadamente una cosa así como esta. Y por la base, pues estaría más o menos a la altura del balcón de abajo. Aquí más o menos.
¿vale? Entonces, si yo amplío el zoom, esto como factor de recorte es 1,6, amplío el zoom de 14 a 22,5 aproximadamente, pues sería 22,5 y más o menos tengo la misma imagen, aproximadamente, ¿vale? Lo que gano por un lado lo pierdo por otro, pero bueno, sería más o menos igual. Fijaros que sería lo mismo. Si yo recorto la imagen, pues estoy perdiendo bastante espacio de mi fotografía y ya no tengo una foto de 20 megapíxeles. Tendría una foto pues de 16 o de 18 o de lo que sea. Evidentemente, el recorte que le tengo que hacer a la fotografía en full frame pues es menor si quiero parecerme a la de 1,6 a que si la quiero sacar igual a la de por 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esto es cuando tenemos una foto de 20 megapíxeles. Pero ¿qué pasa en este caso si tenemos una cámara de 42? Pues que fijaros que para mantener el nivel, lo misma visual que tengo aquí, la misma perspectiva que tengo aquí, en esta de 20 tengo el zoom al 12,5, pero en este de 42 tengo el zoom a 9. O sea, si yo pongo el mismo zoom aquí de 12,5, veréis que esto cambia bastante. ¿Vale? Si yo ahora cojo y me vengo para atrás y aplico aquí el recorte, el mismo que por ejemplo que para 2x sería aproximadamente por aquí, igual que antes, ¿vale? Sería pues por aquí, por arriba dijimos que estaríamos algo parecido a esto y por abajo, perdón, aquí y por abajo sería algo parecido a más o menos por aquí, más o menos aproximadamente, si no si no me he equivocado un poquito. A ver, repaso, vale, fijaros, todavía puedo tirar un poquito más hacia arriba. Fijaros, en esta foto el recorte que tengo que darle, bueno, me faltaría, no me falta nada. Si yo tendría que recortar la foto, pues tendría que recortarla por aquí aproximadamente, ¿vale? Para que esto cuadrara. Ahora qué pasa, que ahora, aunque yo recorte la foto para que me quede igual y toda esta zona de desperdicio, quizá, quizá lo que es la zona central, pues es aproximadamente los 20 megapíxeles que tengo aquí. Es decir, en este caso podría ser casi igual hacer la foto con una cámara con recorte de 20 megapíxeles que hacerlo con una cámara sin recorte de 42 megapíxeles. ¿Vale? Es decir, sería equivalente. No me serviría de nada. O sea, no me serviría de nada, no. Yo podría hacer la misma foto con un 50 y después recortarlo en el ordenador o digitalmente o en la misma cámara, y no perdería calidad de imagen. Tendría los mismos megapíxeles, podría hacer el mismo tamaño de ampliaciones y demás. Con la ventaja además de que si yo no quiero tantos recortes, puedo utilizar y ampliar el sistema. ¿Vale? Por esto es complicado y hay que pensárselo mucho a la hora de elegir una cámara con recorte o sin recorte. No es lo mismo si tú haces fotografía de paisajes y demás, incluso retratos, que si tú haces fotografía de naturaleza o de deporte. Porque para uno te va a interesar más un tipo de cámara y para otra te va a interesar otra. Yo ya no voy a entrar en decir si una va a tener más ruido o si una va a tener más rango dinámico, porque aparte del tamaño del sensor hay otros muchos factores que intervienen ahí. Intervienen que si la calidad de los procesadores, intervienen que si la óptica, la nitidez, por ejemplo, las cámaras. Hay cámaras que son con recorte y tienen unas lentes más pequeñas. Esas lentes son muchísimo más nítidas que lentes de cámara full frame, que son unos cristales que parecen cubos de fregona. Entonces, evidentemente, no es tan fácil construir una lente pequeñita que construir una lente grande. Perdón, es mucho más fácil hacer la lente pequeñita, ¿vale? La lente grande es más difícil y posiblemente podamos tener más aberraciones y algunos problemas más.
Pero por eso vale muchísimo más caro una lente pata negra de una cámara full frame que de una cámara con recorte. Porque quiera o no, solamente por en la cantidad de cuarzo, de cuarzo que llevan los cristales, pues se nota la diferencia. Bueno, no sé. ¿Cuál es mejor entonces? No, yo no voy a entrar en cuál es mejor y cuál es peor. Lo que tenéis que tener claro es que una pues van a tener más ventajas, otras van a tener otras ventajas o otros inconvenientes, y que sois vosotros los que tenéis que valorar lo que os necesitáis. Y si ya lo tenéis, pues no, pues no pasa nada. O sea, si la calidad de la foto no va a depender mucho de la cámara y del equipo, va a depender evidentemente, pero el ojo y la vista que tiene el fotógrafo, eso es insustituible. Por muy buenas cámaras que tenga, las 4 fotos que veis aquí pues son una auténtica porquería, hablando mal y pronto. Entonces que son cuestiones que tenéis que tener. Evidentemente, si tú te vas a ir tú vas a irte a hacer fotos a buitres que van a estar súper lejos, pues evidentemente con una cámara con recorte vas a conseguir, con una lente más pequeña, conseguir esa aproximación. ¿Vale? Sin embargo, si te compras una cámara full frame, pues vas a necesitar una óptica enorme, pesada y carísima. Entonces, pues tú ya tienes que valorar. Ahora, si tú vas a hacer paisaje y lo que te interesa es, por ejemplo, hacer fotos nocturnas de cielo galáctico, pero de ancho campo, pues quizá te interesa más una full frame. ¿Por qué? Porque vas a tener grandes angulares, pues más económicos y con buena luminosidad. Y aparte, en principio, vamos a darlo ahí en principio, pues nos va a generar menos ruido. O sea que tenéis que tenerlo en cuenta y cada uno elegir la cámara que mejor le venga. En este caso, pues yo tengo 4 cámaras diferentes y uso cada uno para una ocasión. He intentado buscar fotos para enseñaros hacer una pequeña comparación y demás, pero no merece la pena, porque son cuestiones que quizá para muchos pues no tiene importancia, pero para mí sí. Entonces, como yo valoro mi equipo para mí y no pensando en los demás, pues las consideraciones que yo voy a hacer hacia mí, pues no las puedo hacer a los demás. O sea, para mí, por ejemplo, el llevar el Olympus Pen F metida en el bolsillo de la chaqueta, pues muy cómodo, pero también es verdad que llevar una pequeña mochila con la 6D y el 35 milímetros, pues también es muy cómodo. ¿Por qué coge una o por qué coge otra? Bueno, pues ya eso son consideraciones personales y hay veces que son por rachas y por picadas. Pero la verdad es que cada cámara pues tiene unas ventajas y unas inconvenientes, e intento aprovechar lo mejor de una y desechar lo peor de cada una y aprovechar lo mejor de cada una. Bueno, ¿qué? ¿Os ha quedado más o menos claro qué es el factor de recorte? ¿Os lo he liado aún más? Ya sabéis, ni uno es mejor ni uno es peor. La realidad es que hoy en día las cámaras de un cierto nivel dan una calidad increíble y podemos optar por cualquiera de ellas sin miedo a equivocarnos. Que después nos duele la espalda por ir cargado de equipo, o si después tenemos que estar pasándole algún filtro al ruido o demás, o no conseguimos las fotos que nosotros queremos, bueno, pues ya eso son otro tipo de cuestiones. Pero como siempre, las fotos las hacen los fotógrafos y no la cámara. La cámara ayuda, no voy a decir que ayude poco, que ayuda, pero que la foto la hacéis vosotros, ¿vale? O sea que no os equivoquéis. Bueno, nada, chicos, os vemos en el próximo vídeo. Como he dicho antes, no os olvidéis suscribiros, darle a la campanita y todo este tipo de historias y demás, y seguir viendo los vídeos de fotoentusiastas. Venga, hasta pronto.